Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con el ministerio de Jesús. Nosotros la clase pasada, la última clase, veíamos que Jesús tenía una enseñanza que estaba centrada en tres focos. En primer lugar, era un foco escatológico, es decir, apuntaba hacia el cumplimiento. El mensaje de Jesús tiene que ver con esta idea del reino, que el reino ha llegado. Por lo tanto, Jesús trae eso, trae las bendiciones del reino, trae las bendiciones de sanidad, la liberación, ya que el pecado había corrompido la creación, lo había atado a una condición deplorable, y Jesús viene a redimir, restaurar esas cosas. Por lo tanto, su ministerio tiene que ver con eso, con la inauguración del reino, que es esta buena noticia de que a través de Jesús, a través de la fe, a través del Dios encarnado, el hombre, el ser humano, puede tener esperanza. Ese es el mensaje que trae Jesús. Y obviamente apunta hacia el cumplimiento. ¿Ya? Cuando hablamos de escatología tiene que ver también con eso, con el cumplimiento final de lo que Jesús y el Señor ha prometido. Por otro lado, también veíamos el énfasis comunitario, que la enseñanza de Jesús tiene un fuerte énfasis en lo comunitario. Él forma una comunidad visible, ¿ya? Que es esta iglesia, este pueblo, este Israel renovado. Esa es la comunidad visible, ¿ya? Así que si en el Antiguo Testamento teníamos el pueblo visible, que era Israel, en el Nuevo Testamento viene este Israel renovado, en este caso que es la iglesia, que es compuesta por judíos que han sido renovados y que conocen al Señor. Y por otro lado veíamos también que el tercer foco de Jesús es un aspecto misional. Dios llama, instruye, forma a este pueblo con fin de que puedan ser una luz, una lámpara en este monte. ¿Ya? Es lo que Jesús enseña citando Isaías. Y también veíamos al final que Jesús o su ministerio traía también una ética restaurada. O sea, el creyente, el cristiano, vive conforme a los principios del reino. ¿Ya? Es importante, hermanos. Nosotros no estamos con los principios ni con la ética del mundo. El cristiano, el Hijo de Dios, vive una ética renovada, que sigue los patrones del reino. Y eso es lo que Jesús enseña. ¿Ya? Vamos a continuar entonces hablando de Jesús y qué es lo que Él hace en su ministerio. En primer lugar, mencionar que Jesús señaló el amor como el designio creacional y fundamental de Dios y su propósito para la vida humana. El amor de Dios por la humanidad es perdurable y universalmente válido, pero adopta formas distintas en entornos culturales distintos. La ley del Antiguo Testamento es una de esas formas. El Sermón del Monte recontextualiza la ley divina del amor para un nuevo tiempo. No obstante, observemos que en ambos casos el estilo de vida que pone de manifiesto el amor de Dios se describe en contraste con las idolatrías que corrompían la vida humana en la época en cuestión. Y eso es lo que nosotros vamos a conversar hoy día, cómo el mensaje del Señor también es contracultural a lo que está enseñándose en la época. Así que les quiero invitar a que leamos juntos Mateo 5, que son las bienaventuranzas, para que las tengamos ahí de referencia, las tengamos presentes en nuestro estudio, que son palabras que confrontan ciertamente y que el Señor está ahí enseñando a sus discípulos. Mateo 5, versículo 3 al 13. O leamos desde el 1 mejor, que contextualiza aún más la historia. Sermón del Monte, entonces, Mateo 5, del 1 al 13 vamos a leer. O incluso podemos leer hasta el 16. ¿Ya? Mateo 5, del 1 al 16. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ya. Vamos a leerlo entonces de forma alternada. Dice así, hasta el 16. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, todos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje de Jesús ciertamente es contracultural. ¿Ya? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de contracultural? Significa que es contrario a lo que la gente cree. O dicho de otra forma, Jesús no viene a decirle palabras familiares o bonitas a las personas. Lo que Jesús viene a enseñar son palabras que confrontan, palabras que te dicen, así como tú estás viviendo, no estás bien. Bienaventurado es el pacificador, por ejemplo. Entonces, claramente Jesús tiene un enfoque cultural, sin embargo también no podemos desligarlo del amor, que también es parte esencial del ministerio de Jesús. De hecho, quiero que alguien busque Mateo 22, 37 al 39, otra persona busque Juan 13, 34 al 35, otra persona Mateo 5, donde estábamos ahí mismo, 43, 44, y otra persona Juan 15, del 9 al 10. Mateo 22, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien que lo esté buscando? Ya, Natalia, Juan 13, 34, ya, hermana Jessica, Mateo 5. Mateo 5, Pablo, del 43 al 44, y Juan 15, del 9 al 10. Alguien que lo tenga, que lo quiera después leer, ¿ya? Ahí búsquelo mientras, ya. Mateo 22, 37 al 39, ¿qué dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, entonces Jesús, ¿qué es lo que dice? Amarás a Dios y a quién más? A tu prójimo. Y Jesús cuando habla de esto dice, de esto se trata la ley, en realidad. ¿Ya? La ley no tenía que ver con mandamientos que tú tenías que esforzarte por cumplirlos, sino que la ley o el propósito que tenía era mostrarte que la esencia o lo que Dios quiere es que tú ames a tu prójimo, a Dios, y que todo lo que tú hagas sea con ese fin de glorificar al Señor. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya, que se amen unos a otros, como pueblo, como discípulos, como seguidores. ¿Ya? No solamente amar a tu prójimo, no solamente amar a Dios, sino que ámense ustedes como iglesia, como pueblo escogido. Mateo 5, 43 al 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Muy bien, dice, amad a vuestros enemigos, entonces, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. O sea, claramente este es un mensaje contracultural, porque ellos tenían entendido de que tenían que amar solamente el que le hacía bien. Si alguien era tu enemigo, tú estabas facultado para desearle mal, y lo que Jesús enseña es todo lo contrario. Es como que, en realidad, lo que Jesús está haciendo acá es decirles, a ustedes les mintieron, en realidad. Así como cuando dice, ¿oíste que fue dicho? Es como eso, en realidad. A ti te dijeron esto, pero en realidad nunca fue así. Eso es lo que Jesús está haciendo.
Tienes que amar incluso al que te hace daño, a tu enemigo. Juan 15, del 9 al 10, ¿alguien que lo quiera leer, por favor? ¿Lo leo, hermano? Ya, por favor. Como el Padre me ha enviado, así también yo os he enviado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? ¿De qué forma él, Jesús, el Hijo, permanece en amor con el Padre? ¿De qué forma? Guardando los mandamientos del Padre. Pregunta entonces, ¿cómo nosotros, como iglesia, permanecemos en el amor del Hijo? Léalo de nuevo, hermana Rosita. Fíjense cómo conecta Jesús esto. Como el Padre me ha enviado, así también yo he amado. Disculpe. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanece en mi amor. Si guardares mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Exactamente. O sea, Jesús llama a una obediencia. Llama a guardar ciertos mandamientos. No para que Dios te ame, te bendiga o te salve, sino que porque es parte de tu identidad. Así como el Hijo se sometió al Padre, vino, cumplió lo que el Señor le mandó y estuvo en el amor a través de su obediencia, nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Nosotros en obediencia lo obedecemos y en eso el amor de Dios permanece también en nosotros, siendo obedientes. Entonces nosotros estamos viendo de que Dios, a través de su obra, forma lo que nosotros podríamos llamar un pueblo contracultural. Un pueblo contracultural. Y esto es parte de lo que Jesús enseña, es parte de lo que Jesús ve, es parte de lo que Jesús manda a sus discípulos y es parte de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y acá vamos a destacar 3 puntos que son característicos de esta idea de un pueblo contracultural. En primer lugar, este pueblo apunta al diseño creacional de Dios. Apunta al diseño creacional de Dios, vamos a incluir incluso para la vida humana o para la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos con esto? De que este pueblo apunta al diseño o al designio creacional de Dios para la vida humana. La voy a colocar designo mejor. ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué más? Al modelo que tenemos que seguir. ¿Ya? ¿Y cuál es ese modelo? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Eso engloba todos los 10 mandamientos, porque si tú amas a tu prójimo, tú no vas a matar, tú no vas a robar, tú no vas a envidiar. ¿Ya? ¿Qué más? Eso hace lo mismo pasó, o a lo mejor lo he dicho con los, como Puede ser. si la apóstol hablaba como de volver al inicio, como al Edén, ¿Ya? a mirar el modelo que el Señor diseñó desde el principio, y que el apóstol Pablo siempre vuelve a poner el Edén como nuestro modelo. Sí. Muy bien. También aporta distintas formas según el contexto cultural.
Exactamente. Cuando hablamos de que este pueblo es contracultural y decimos de que apunta al designio creacional de Dios para la vida, tiene que ver con eso. De que el Señor está apuntando a restaurar, renovar las cosas. ¿Y cómo lo hace? Yendo hacia el Edén. No sé si se les viene algún ejemplo de cómo la Iglesia en su mensaje apunta al designio creacional. ¿Se les viene a la mente algún caso? ¿Algún ejemplo práctico? Cuando le preguntaron sobre el divorcio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dice Jesús, cierto? ¿Ya? ¿Qué dice Jesús sobre el divorcio? Dice que Abraham, por la dureza de su corazón, o sea, Moisés, por la dureza de sus corazones, había aceptado en definitiva cuando había cuando alguien ¿Repudiar o no? cuando alguno de los dos era infiel o adúltero, en ese sentido se aceptaba la carta de divorcio. Claro. Claro, en el principio no fue así. Exactamente. Jesús cuando argumenta, cuando le preguntan esto, él claramente dice eso. Él dice, por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió, creo que es como la palabra, dar carta de divorcio. O sea, por la dureza de sus corazones, el Señor permite o les concedió, yo voy a ocupar esa palabra, que se puedan divorciar. Eso es lo que está diciendo. Pero en el principio no era así. Algo así dice Jesús, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿A dónde está apuntando Jesús? Al Edén. Al primer matrimonio. Adán y Eva. Los dos fueron uno. Ahí está apuntando. ¿Qué otro ejemplo más se nos viene a la mente cuando hablamos de que apunta al designio creacional de Dios para la vida? Hay muchos ejemplos. Puede ser que el Dios creó al hombre antes para su adoración, para que lo adoraran. ¿Ya? Y a futuro nuestra meta es adorar a Dios. Ya, sí, sí. De hecho, claro, Dios crea al ser humano con el objetivo o la meta, el propósito de adorar. Por lo tanto, nuestro mensaje es que toda persona que se convierte, que conoce al Señor, ahora empiece a adorar. ¿Ya? Entonces, es interesante eso, porque ¿de qué manera adora el cristiano o el creyente? Creo que esta semana lo hemos conversado harto. En primer lugar, su vida, ¿cierto? Su vida es para adoración, por lo tanto, es como ilógico pensar que alguien puede ser creyente pero no cambia los aspectos pecaminosos de su vida. Como que no tiene sentido, porque si no, no está apuntando al designio creacional. Pero en segundo lugar también la adoración pública, el domingo, el Día del Señor. Por eso los cristianos se congregan. Por eso para nosotros el domingo es el Día del Señor. ¿Ya? Pase lo que pase el domingo es el Día del Señor. ¿Ya? No hay nada más importante que eso. Entonces, ¿por qué? Porque en la creación Dios también guardó el domingo. El Señor también lo ocupó como señal o nos mostró que Él también reposó. ¿Ya? No es que Él se haya cansado, sino que ocupa este concepto de reposo, de guardar, en el sentido de contemplar, de que sea para su gloria. Entonces, claramente, nosotros cuando discipulamos a alguien, buscamos que esa persona también adore, porque Dios lo creó con esa lógica, de que pueda adorar. ¿Algún otro ejemplo? Hay hartos ejemplos más, hermano. ¿Algún ejemplo? ¿Algún otro ejemplo, hermanos? Ejemplo de cómo el mensaje o cómo la visión de la iglesia
tiene un mensaje que apunta al designio creacional de Dios para la vida. Ya hemos mencionado dos. ¿Ya? ¿Sí? Pablo, de hecho, apunta y cuando argumenta, él no va al... De hecho, el segundo punto, el tema contextual, pero Pablo no ocupa esto. Pablo va a la creación. Muy bien, muy bien. ¿Sí? El tema de la familia. ¿Ya? Cómo el Señor, en el Edén, cuando le da el mandato cultural al hombre, o sea, por ejemplo, o sea, creo que el mandato cultural es como el gran concepto como de cultivar, de guardar la tierra, de trabajarla, por una parte, pero también que eso era como crear cultura. O sea, cultivar viene en la misma raíz de la palabra culto. Por lo tanto, lo que cultivamos es aquello a lo que adoramos. Entonces, por eso la iglesia está llamada a rendir culto, no es solamente levantar los brazos y cantar. Adorar es cultivar, es rendir culto, es aquello que estamos fructificando ahí, aquello que estamos labrando, ¿no? Y en eso también tiene mucha relación con la familia, en cómo el Señor mandó que nos fructificáramos, que formáramos familia, que tuviéramos hijos, y no solo hijos biológicos, sino también hijos en la fe, porque no todos los matrimonios o no todas las personas tienen hijos, pero todos estamos llamados a ser fructíferos. Ya, bien. De hecho, ya ese tema que tocaste podríamos incluirlo acá, en lo contextual. El tema de los hijos. ¿Sí, Pablo? No sé si se relaciona, pero puede ser algún paralelo que en la creación Dios separa y dice textual hágase la luz. Como la luz separa el día de la noche. ¿Ya? Jesús en el sermón también menciona que nosotros somos la luz de la tierra. O sea, pues también puede tener alguna relación. ¿Ya? ¿Sí? Que su creación debe ser iluminada o tener luz. Lo que decía también la Nati del mandato, podemos aplicarlo al trabajo. La ética cristiana, por ejemplo, en el trabajo. ¿Por qué nosotros nos esforzamos por trabajar? ¿O por qué nos levantamos a trabajar? ¿O por qué hacemos bien nuestro trabajo? ¿Tiene que ver porque queremos ascender en un puesto en el trabajo o que no nos echen? ¿Sí o no? Puede ser, pero el mandato creacional es ese también, de trabajar, de producir y de que la tierra y todo tenga su producción, ¿ya? Porque a veces cuando pensamos en esta idea del huerto, del Edén, como que la gente lo asocia mucho como al campo en realidad, que cuando Dios habla de producir y cultivar, como que piensan de que Dios nos mandó a andar con el rastrillo y la pala. No, eso tiene que ver con producir. Claramente un tema contextual ahí de que era un huerto, pero Dios llama a producir, de que todo lo que el ser humano haga tiene que hacerlo para Él. Por eso después cuando nos narran la historia de Caín y Abel y vemos la descendencia, empezamos a ver de que ya empiezan a trabajar. Los metales, por ejemplo, empiezan a producir, empiezan a construir ciudades. ¿Se acuerdan? La historia de Babel. Está esta idea de producción. Por lo tanto, el mensaje de Dios, o el mensaje que tiene la iglesia, apunta a eso también, de que somos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, con nuestros dones, talentos, nuestro trabajo, nuestras capacidades, todo eso es para el Señor. Y ese es el mensaje que tenemos, ¿ya? Nuestro mensaje no es un mensaje dualista, que separa lo secular de lo sagrado, ¿cómo decirlo? Lo material de lo espiritual también, ¿no? Nuestra vida es una sola, y somos llamados a vivirlo para el Señor, ¿sí? Y el trabajo es parte de la bendición cuando el Señor los bendijo y les dijo fructificar. Entonces, el trabajo es parte de la bendición de Dios. Es una bendición para nosotros trabajar. No es, a veces se cree que el trabajo fue consecuencia de la caída y no fue así. El trabajo es la bendición que Dios nos dio de poder cultivar, llevar adelante lo que el Señor creó y nos dejó como corregentes o coadministradores de la creación que Él hizo. Exactamente.
Ese es un error que muchas veces yo lo he escuchado en cristianos. Me acuerdo una vez un amigo me decía, como fue un día domingo en la tarde, ella cuando se iba para la casa y me decía, por culpa de Adán tengo que trabajar mañana. No, mentira, eso es mentira. Dios nos creó con esa capacidad de trabajar. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, apunta al diseño creacional, al designio creacional, de que el Señor está renovando su creación a través del Evangelio, de lo que Él está haciendo a través de la obra de Cristo. Sin embargo, también Gojín destaca un segundo elemento dentro de este aspecto de la vida de Jesús y de su iglesia, que tiene que ver con que adopta distintas formas según el contexto cultural. Y esto es interesante. ¿Se les viene algún ejemplo a la mente? Primero bíblico y después podemos contextualizarlo. De cómo el mensaje del Evangelio adopta también distintas formas según el contexto cultural. Pero obviamente teniendo esto como base, ¿ya? No son opcionales. Uno depende del otro. ¿Se les viene a la mente alguno? ¿No? Yo tengo un ejemplo, pero es polémico, sí, que no lo vamos a resolver hoy día. De hecho, la iglesia en Estados Unidos lidió con eso. No sé si ustedes saben a qué me refiero. Que tiene que ver con la guerra civil que hubo en Estados Unidos. ¿Ah? La esclavitud. ¿Cuál es el mensaje cristiano con respecto a la esclavitud? Es complicado, porque en la historia han habido distintas posturas de la iglesia. ¿Cómo lo entendemos entonces? ¿O cómo podríamos dar respuesta a eso? ¿Por qué es tan complejo? Porque en cierto sentido Pablo no la anula. Pablo lo que recomienda es que sigan en ese modelo, solo que ahora bajo una fraternidad cristiana, como el caso de Onésimo y Filemón. Pero yo lo creo todo igual. Es que por eso digo que es polémico. Porque claro, el principio está acá. Apunta a la dignidad humana en el sentido de que somos todos iguales. Exactamente, por eso cada ser humano tiene el mismo valor ante Dios. Y ese es el mensaje cristiano. El tema es cómo lo entendemos bajo un contexto contextual. Sí, lo que pasa es que, no se preocupe, es que algunos usaban a Pablo para defender la esclavitud y habían otros, los grandes abolicionistas fueron cristianos y también tomaban a la palabra del Señor para defender el abolicionismo. Entonces, por eso es un tema complejo, porque muchos usaban la palabra para defender el sistema de esclavitud y había otros que... Pero ¿cómo va a defender la esclavitud? Es que para nosotros, por eso digo que es contextual, para nosotros no es tema. Para nosotros es muy lógico. Es obvio. Que la esclavitud está mal. Pero pareciera que Pablo defiende la esclavitud. Se reglamenta, habla de la Claro, o incluso Abraham tenía siervos. Claro. Y ellos se movían con él. Siervo de Cristo esclavo. Es que ahí está el tema. Es que ahí está el tema, porque, porque lo que la palabra del Señor muestra es la esclavitud. No es la esclavitud el concepto que distorsionado, no sé si se entiende. Porque en el principio, como hablaba Gerson, los siervos eran personas que estaban bajo tu cuidado. De hecho, en el sistema de la esclavitud, que para nosotros como uno dice esclavitud ya está mal de plano, pero en el sistema de esclavitud, o de siervo mejor dicho, era que esa persona pasaba a ser parte de tu familia. Y el padre de familia era responsable de toda su familia. El siervo también era parte de la familia, de hecho también debía circuncidarse, por lo tanto también era parte del pueblo. Entonces, en temas de dignidad, estaba bien. Estaba correcto. ¿Cachai? El tema es cuando se distorsiona. Y el amo abusaba de... Y ahí por eso nosotros nos quedamos con esa imagen, por lo general. Y por eso para nosotros es chocante. Pero a lo largo de la historia, como que a veces era un tema que se justificaba con la Biblia y otros se oponían. O sea, yo igual entiendo que al cielo se le pagaba. Depende, yo creo que hay casos y casos. Porque, por ejemplo,
entiendo yo que también en la antigüedad era como parte de la familia y el amo se hacía cargo de mantener o de que no le faltara nada, a cambio de un servicio fiel y reconocimiento. Había deuda, mi hijo tenía, si yo moría, mi hijo se podía entregar para que sirviera a la persona ciertos temas de esclavitud, pero al final uno lo ve como pagar la deuda, no que fuera esclavo de la persona. Es que estaba también ese modelo de poder, la palabra es como redimir también, en el sentido de comprar esa libertad. Pero está. Entonces, el mensaje del Evangelio busca también redimir y adecuarse también a los contextos. ¿Ya? Pero no es que esté avalando, por ejemplo, la vulneración o ¿cómo se puede decir? El quitarle la dignidad a una persona. Y por eso a veces nos encontramos con pasajes que son medios complejos. ¿Ahora se entiende la...? Ya, bien. Sí. ¿Algún otro ejemplo de algo que sea contextual? El tema del matrimonio. ¿Ya? ¿Qué pasa con el matrimonio? Porque el Señor instituyó que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre está para proteger, para cuidar, para proveer, para defender a la mujer. O sea, el Señor lo instituyó así en el cuerpo. Y hoy día, incluso dentro de la iglesia, a veces esas cosas molestan, pero es por lo mismo que pasa con este otro tema. Porque tenemos esa idea cultural de que el hombre se enseñorea en su rol y no cumple en lo que el Señor... O sea, y también hay muchos ejemplos que no ayudan a entenderlo así, claro. Porque culturalmente el hombre llevó mal a cabo ese rol y no lo comprendió como que él estaba para que su rol de protector, de proveedor y de ser cabeza de hogar era porque él era el siervo de su familia. Ese es el modelo que vemos en Cristo, pero el hombre no lo comprendió así y lo lleva como un modelo claro, distorsionado exactamente. del diseño del Señor. Y ese modelo distorsionado se ve en todo, en la paternidad, en los esposos, en los hijos, en los siervos o en los trabajadores también. O sea, como que todo lo que el Señor lo diseñó perfecto, el hombre lo termina distorsionando. Echando a perder, sí. El mismo tema del matrimonio, ¿cómo se llama? Igualitario o también homosexual. Es un tema... Exacto, ya, claro. Es un tema, entre comillas, contextual, porque estamos lidiando con eso, y como iglesia también tenemos que dar respuesta. El punto es qué respuesta vamos a dar y cuál va a ser el fundamento. ¿Nos vamos a adecuar a la cultura para darle respuesta a lo que la cultura quiere? ¿O antes de entender la cultura vamos a partir de acá? Yo creo que la lógica es esa. Y por eso el mensaje de la iglesia, y lo tenemos como tercer punto, confronta también la idolatría. Confronta, es un mensaje que confronta, que no es un mensaje amigable, por decirlo de alguna forma, porque va contra lo que el mundo quiere. Es un mensaje contracorriente. Y en eso estamos como iglesia. En eso estamos como iglesia, lidiando en una cultura. ¿Piensan en algún tema que nosotros lidiamos ahora, pero que en los tiempos bíblicos a lo mejor ni siquiera era tema o no existía? ¿Se les viene a la mente algo? Claro que, o sea, alguna situación que no existía, obviamente no estaba en la Biblia, en los tiempos bíblicos, pero que ahora está, y tenemos que dar respuesta como cristianos a ese tema. ¿Se les viene a la mente? Ya, las redes sociales, la música secular, ya. Ya, yo quiero ser polémico, hermano. La clonación. O ya también. Pero hablemos de, por ejemplo, la clonación. Hoy en día se está trabajando y se está experimentando con animales, entiendo. Está como esas pruebas, eso. Pero apunta para allá. Obviamente apunta para allá. Más allá que eso, es la tecnología. ¿Ya? Tecnología como un globo, porque el hombre siempre quiere ir más allá, desafiarse más allá de lo que... o sea, quizás nunca tiene afán de ser creador siempre. Y en ese afán siempre va a ir contra aquello que parece imposible. Puede ser la creación, puede ser un montón de... O rejuvenecer o evitar la muerte incluso. O sea, bueno, de hecho, el combatir enfermedades que son, entre comillas, terminales, no es que sea malo, pero
Ya, pero... Y hay muchas cosas que está oculta y Claro. que se maneja porque finalmente la tecnología, la información, incluso desde lo tecnológico, no necesariamente desde la salud, es poder. Claro. Pero tocaste un tema interesante. ¿Qué pasa si a través del estudio o manipulación genética se descubre quizás la cura para alguna enfermedad? Es que dicen que existe la cura para el cáncer, por ejemplo, pero eso está controlado porque de alguna manera la industria farmacéutica es súper rentable. Entonces, mientras Claro. que tenga enferma a la población, tengo dos negocios. El negocio de la salud, ofertar médico o lo que sea, y por otro lado, controlo los medicamentos, que Claro. es un insumo que la gente va a tener que ir a ellos sí o sí. Los rusos sacaron una vacuna para 3 tipos de cáncer, con el 80% de efectividad. Y eso no creo que sea nosotros, o sea, de hecho, Claro. la pandemia son cosas creadas. O sea, ¿Y qué respuesta tenemos como cristianos ante eso? Disculpa, yo te ¿Sí? punto que dentro de las conspiraciones que existen, según Elon Musk y el grupo de Berlín, están viendo la posibilidad real de que toda nuestra información como persona se pueda pasar a una memoria ¿Ya? y se pueda crear, lógicamente no con las características del ser humano, pero sí toda la información puede transformarse en datos. Entonces lo que quieren hacer Es traspasar es la mente. la información de la data a un computador. ¿Ya? Entonces, como el mismo tipo de la inteligencia artificial, crear un cerebro computacional con las características propias de una persona. La finalidad de ello es que la persona nunca muera. Claro. Y por ejemplo, no sé si han escuchado, pero también creo que ya está en venta esta idea como de especie de robot como pareja. Sí, sí está. Que ciertas personas pueden comprar una máquina y es como casi tu pareja, tu esposa, tu esposo. Y así como va la tecnología, posiblemente después tenga emociones, tenga Sí hay. respuestas. Ya en esos tiempos estamos, para allá caminamos. Pero ¿qué respuesta damos como iglesia? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué pasa si después a futuro llega alguien y nos dice, quiero que me den la bendición nupcial con mi robot? ¿Qué hacemos ahí? Pero si se han casado en Japón, Ya, pero yo quiero que acá pensemos. ¿cómo confrontamos eso? ¿Cómo damos respuesta? Con el modelo original. Que de acuerdo al estatuto de la iglesia no se puede hacer. No sé, si los estatutos me da lo mismo. Yo creo que discutamos con la palabra. Es que ese es el punto. Es súper complicado cuando es tan contracultural decir que el modelo bíblico o el modelo que Dios creó o dejó para la humanidad es tan diferente a lo que la tecnología avanza o a lo que el mundo avanza, a lo que el mundo cree, porque es tan individualista o es tan, no sé. Es como egocéntrico, ¿no? Que el hombre quiere ser Dios. Exacto, eso decía yo cuando en este afán de que el hombre quiere ir más allá todo el tiempo y en todas las áreas, ¿no? ¿Cierto? La tecnología es una magia que controla muchas cosas, pero es este afán de estar por sobre siempre. ¿Sí? Por ejemplo, yo recordé una cosa que me pasó hace unos años atrás. Porque claro, aquí como estamos yéndonos hacia lo tecnológico, que es un poco como... Pero lo que yo entiendo de tu pregunta es como... Aquí hay una palabra clave que es vida, ¿cierto? Y todo lo que hemos hablado acá rebota en eso, de que son cosas como tecnológicas, como materiales que tratan de alargar la vida o pasar los límites de la vida y del diseño original del Señor. Pero por ejemplo, en una ocasión, alguien cercano a mi familia tuvo un embarazo complicado. Eran cristianos ellos, su mamá, la mamá de esta estaba embarazada. Y fue complejo porque resulta que ella tenía un embarazo, no recuerdo bien en este momento cuál era el nombre técnico, pero no era ectópico, pero era un embarazo en que a los 3 meses se dieron cuenta que ese bebé no era una masita que se estaba formando, pero tenía corazón. Entonces el médico le dijo, mira, tú puedes llegar hasta los 8, incluso hasta los 9 meses de embarazo, esto puede que siga creciendo y que finalmente nazca y
corazón que la tira. Y cuando yo converso con la mamá de esta persona, eran familiares de nosotros, una mujer cristiana, y mientras estábamos conversando, yo siempre pensé que lo que ella me iba a decir era, esperemos en el Señor, esperemos que el Señor, todo está en sus planes, todo está, nuestra vida y nuestros cuerpos no están fuera de su control, por lo tanto lo que aquí está sucediendo, Dios lo está permitiendo con un propósito. Pero a veces, frente a ciertas circunstancias de nuestra vida, cuando a veces decimos, somos cristianos, por lo tanto el aborto no es una opción, pero resulta que cuando me toca a mí o le toca a alguien cercano a mí, mis ideales y más que mis ideales, mis convicciones no eran tan convicciones. Y fue complejo porque en ese momento ella me dijo, no, yo voy a hacer todo lo posible para hacer un aborto. Y yo me quedé como congelada porque yo dije, pero Señor, somos cristianos, tenemos convicciones hasta que el problema y la dificultad tocan nuestra puerta, hasta que nos toca a nosotros. Y fue un tema súper, de hecho nunca lo había hablado tan abiertamente porque fue un tema, yo me quedé, sinceramente yo me quedé como petrificada porque no lo esperé jamás, pero por otro lado tampoco la quise empujar. No es juicio lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es como que nos examinemos, porque a veces creemos estar tan firmes, pero resulta que, por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema duro, es un tema doloroso, es un tema que a veces creemos que está tan ajeno a nuestra vida, ¿cierto? Pero pensemos qué respuesta, cómo responderíamos frente a una situación. Hoy día en Chile está legalizada la aborto tres causales, cosa que hace 20, 30 años atrás nunca nos hubiéramos imaginado que iba en alguna causal iba a estar. Entonces, yo creo que esto es polémico, es decir, yo como cristiano creo que el aborto tiene causales, porque el Señor me está diciendo que la vida es de Él, que la vida la da Él, nos ha mandado a producir vida, no a quitarla. Entonces, ¿bajo qué causales yo como cristiano estoy dispuesto a ceder en la convicción bíblica? Y perdón si tiene una bomba, pero... No, estábamos polémicos hoy día, así que... Pero ahí va estos temas. Esa es una, porque perdón, a propósito de eso mismo, ahora hay otro tema más que se puso en el debate, que están, digamos, legalizando el tema de la eutanasia. O sea, yo decido también, o tengo la capacidad de decir que en esas situaciones hay muchas, o sea, el aborto es una más, cuando también tú tienes que ponerte en una situación de que cuando está, o tú tienes que elegir, por ejemplo, el marido o el padre, si no hay un marido o una pareja, y la vida de uno de los dos, hay que optar por la vida de uno de los dos, porque es incompatible la vida. ¿Qué se decide? ¿Qué se elige? ¿Elijo el niño o elijo la vida de la madre? Ahí es una decisión súper compleja, porque hay que optar, porque es una situación límite. Y frente a esa situación límite, si uno mira el modelo, te quedas ahí, no sé, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión. La eutanasia es lo mismo, cuando tú llegas al límite también de lo que tu cuerpo también es capaz de soportar, tu mente, porque también hay un montón de situaciones, no todo el mundo tiene una salud mental o una salud que es un tema súper importante, sólida. A veces gente con un pequeño detalle, de verdad es muy frágil. Entonces cuando tienes una situación que ya no es posible, una fibrosis quística o un montón de otras enfermedades que son de verdad súper invalidantes, o se te suman un montón más y ya no hay una posibilidad, o sea, lo que es un milagro, pero también Dios es soberano de decir, no quiero hacer ese milagro. Entonces, ¿seré capaz de aguantar? ¿O tengo la opción de decidir, no quiero más? Esas son las cosas que se está como discutiendo y poniendo en debate, o sea, dentro de la discusión. Sí. Igual el caso, por ejemplo, Dios le dijo a la mujer multiplicar, ¿cierto? Tener hijos, pero igual es polémico porque nosotros usamos medio anticonceptivo, o sea, igual, entonces, si uno dijera,
ya todos los hijos que Dios me quiera dar, yo tendría 10 hijos, habría tenido 10 o 20. Pero entonces igual no se controla por el Ministerio de Salud, todo, pero igual ahí es como que uno elige, pues, o sea, no, yo quiero tener 3 hijos o 4, entonces igual es complejo. Claro. Hay hartos temas que son ahí contextuales, pues las sociedades van cambiando. O sea, ¿cuánto es el promedio de hijos hoy en día? ¿1 o 2? ¿O no? 1. Un perro. 1,3. Pero antiguamente, ¿cuánto era? 2. 5, 7. Entonces, claramente los tiempos cambian. ¿Sí? Dígame. El designio de la creación es acomodable a la sociedad cultural en que vivimos. Buena pregunta. Y eso es para allá donde voy. Y por eso tengo esto primero, y como esto de base, yo converso esto. Si esto no está de base, aquí estamos perdiendo el tiempo. Y ahí está el punto. Que el mensaje de la iglesia es contextual, claramente, porque va a apuntar y confrontar una cultura de una época, de un momento que tiene un mensaje, que tiene un relato, pero la respuesta que da la iglesia, el pueblo de Dios, apunta a esto, o tiene como base esto. Y esto es intransable. Natalia, ¿tú querías decir algo? Lo último me refiere al bombo. Yo creo que la pregunta que hace el hermano Leo es una pregunta que es importante hacerse, pero yo la haría de otra manera. Si reconocemos que Dios es soberano y decimos que Dios es soberano, ¿por qué hay parte de nuestra vida que decidimos reinar nosotros y no Él? ¿Y por qué hay cosas que decimos, estas son mis decisiones, y dejo la palabra de Dios al margen de mis decisiones? Creo que el tema de los hijos, por ejemplo, la cantidad de hijos, creo que finalmente los hijos, creo que el trabajo cultural que ha tenido el enemigo y todo su arsenal de hacernos ver que los hijos son un obstáculo, que los hijos son un impedimento, porque el gran Dios que se ha ido formando desde el inicio, desde el Edén hasta el día de hoy, es el hombre. El Dios que adora la cultura y que adora al hombre es el propio hombre, su ego y su satisfacción personal. Hay una obsesión cultural, idolátrica con el tema de la satisfacción personal. Y todo lo que te lleve a la satisfacción personal, bienvenido sea, y todo aquello que sea un obstáculo para tu satisfacción personal, tienes que sacarlo de tu vida. Y creo que la palabra del Señor es clara, y si no lo queremos ver así, bueno, tenemos un serio problema y tenemos que ponernos a estudiar la palabra, porque la palabra del Señor nos muestra que la familia es algo fundamental, es algo intransable, que los hijos son bendición de Dios. Los hijos son el medio que Dios dispuso biológicamente para que su reino creciera. Por lo tanto, si un hijo de Dios, una hija de Dios, cree que los hijos son un obstáculo, son un problema, bueno, creo que tiene un serio problema frente a la palabra del Señor, y nosotros debemos hacernos cargo de ese problema. Yo por años, y lo digo abiertamente, fue un conflicto interno mío. Señor, si yo no me, como decía la hermana Jessica, si yo no me cuido, ¿qué va a pasar? Yo vengo de una familia de 8, soy la mayor de 8. Que a mí no me venían con cuentos de que no, que tenga todos los hijos y sea feliz. Yo vi a mi mamá sufrir con 8 hijos, pero llegó un día en que el Señor, no un día, muchas veces el Señor me dijo, esa historia no es la tuya. No por una mala experiencia tú vas a creer que tener hijos es un problema. La palabra del Señor no miente y dice que los hijos son bendiciones. Si viste sufrir a tu madre, hubieron otros factores, no porque la palabra del Señor miente, no es porque la palabra del Señor se equivoca. Entonces, repensemos cómo estamos mirando la palabra del Señor, si estamos diciendo, no, esto sí me acomoda, esto sí me sirve, pero esto, no, esto está pasado de moda, esto está fuera de contexto. No, los hijos desde el Edén hasta el día de hoy son una bendición del Señor.
son bendición de Dios. Y si el Señor a alguien la ha hecho fértil, le ha dado esa tremenda bendición de ser fértil, y tiene 8 hijos como mi madre, y tiene 6 hijos como amigas mías que los tienen. Es un privilegio, porque Dios te está dando la oportunidad de llevar el Evangelio a una nueva generación, de levantar una nueva generación de creyentes, de que la iglesia crezca. Hermanos, miremos nuestra iglesia presbiteriana. La iglesia crece, la iglesia está renovándose, me estoy refiriendo a las familias. Hagamos esa lectura, miremos las nuevas generaciones. La iglesia se ha envejecido, no solo esta iglesia, muchas iglesias tradicionales se han envejecido porque han creído, la juventud ha creído, los padres han creído eso para sus hijos, de que la satisfacción personal, que el éxito profesional es lo más importante, y el Señor me dijo en su palabra que no, que mire el reino de Dios, que busque el reino de Dios y su justicia, lo que para Él es justo, lo que para Él es bueno. Y Él me dice que es la familia. Nosotros como padres cristianos debiéramos estar diciéndole a nuestros hijos que no hay nada más maravilloso, más hermoso, más excelente que ser padres de familia. Y si no estamos diciendo eso, miremos la palabra y examinemos. Puede ser que a lo mejor una protección que a lo mejor algunas mujeres cristianas también se pueden basar en la Biblia, porque en la Biblia dice que en los futuros tiempos van a haber muchas cosas, mucha maldad. Entonces la mujer a veces dice, ¿para qué voy a tener? Yo he escuchado, hermana. Sí, yo he escuchado también matrimonios jóvenes ¿para qué que voy a tener hijos para traerlos a este mundo? a sufrir. A ver homosexuales, a ver esto, esto. Entonces puede ser eso, todo lo que está pasando en la sociedad ha hecho que la gente no tenga hijos, no quiera tener hijos, y de repente quiere tener un animalito, y Claro. lamentablemente es así, la vida es así. Claro. Ha aumentado mucho la maldad. Yo, por ejemplo, tengo otro tema que también es contextual y tiene que ver con esta idea de lo doble estándar que somos los cristianos a veces. Y lo mencionaban delante, el tema del aborto, que nosotros defendemos la vida del niño, defendemos el derecho del niño a tener 2 padres, pero no veo muchos cristianos interesados en adoptar, por ejemplo, que también es una forma de llenar la tierra. No sé si lo habían pensado de esa forma, de llenar, multiplicarse, no solamente a través de, por decirlo de alguna forma, genético, sino que también, y vemos claramente que la Biblia trabaja la idea de la adopción. Pero los cristianos no tienen ese objetivo. Incluso a veces ni siquiera es una opción. La Magda y después la... Claro. Por lo mismo de cómo está en las ideologías de ahora, los procesos de adopción también están difíciles para personas cristianas, porque hay alto tema de inclusión. ¿Y qué pasa si al momento de adoptar le preguntan al padre cristiano si está a favor de la homosexualidad, por ejemplo? Entonces, a veces las mismas personas que llevan esos procesos Están ideologizados. Sí. Y es una piedra de tropiezo para los padres cristianos. O sea, es como una piedra de tope. O sea, no sé, yo no sé si es piedra de tope, yo creo que es una barrera a lo mejor o un obstáculo. Claro. Claudia. No es que voy a decir lo mismo, porque a los chiquillos ya les después de no estar acá, pero ellos quisieron adoptar y claro, pasaron todos los procesos y de súper bien, hasta que el psicólogo les hizo la pregunta qué pasaba si un niño le adoptaban a niño, era como que les quería ser hombre o mujer, y era todo lo contrario, y ellos dijeron que no, de acuerdo a lo que ellos, sus principios cristianos no estaban de acuerdo. Y el psicólogo hizo algo que es poco ético, porque yo no puedo, como profesional, no puedo ser subjetiva, tengo que ser muy objetiva en lo que hago. Y el psicólogo hizo todo un informe, poco más que algo de cosas eran Los villanos de... discriminación y todo, entonces como que al final hasta ahí no llegó porque fue una discriminación que ellos sufrieron. Claro. Pero, no Pero fueron... la justicia y todo. Entonces, Estaban acá ellos. Claro, por lo que nosotros creemos en esto y no puedo mentir. Ellos decían, yo no puedo mentir porque dice lo que yo creo que estaría negando al Señor. Y como decía la Mala, es difícil eso porque en la adopción, lo primero que preguntan ahora es eso. Una de las cosas que preguntan es eso, y ahí es donde uno dice, ¿y
digo la verdad o miento con tal de adoptar. Pero al final es negarse Una consulta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si uno mintiera? Por ejemplo, Pues estamos entrando a otra área más todavía. Le dije al psicólogo, ya, no, sí, lo que estoy de acuerdo, pero resulta que para poder salir del paso, pero yo voy a criar a mi hijo con respecto a la Biblia, como Dios manda. Digo yo, es como para sacarse de ese paso, ¿por qué? Porque, o sea, una opinión, ¿no? Porque la sociedad lamentablemente está todo así, o sea, como dice acá, que te está pidiendo todo, que tienes que aceptar que sea transgénero, que tienes que aceptar esto. Nosotros en el colegio también nos dicen hay que aceptar esto, esto, otro. Uno dice, ya, listo, pero uno trabaja de otra forma. Lo veo con la mirada de la Biblia, lo veo con la mirada de otra forma. Por ejemplo, yo veo profesores que de repente me dicen, que son profesores jefes, este niñito cambió de nombre. Era niñita y ahora es niñito. Ya, por eso el profesor jefe dice, ya, no hay problema, lo tratamos como él quiera. Pero el profesor tiene su ideología, él es cristiano también, y lo trata como la palabra lo dice, pero no podemos meternos en eso porque lamentablemente es algo que ellos eligieron, que la familia eligió, ¿me entiendes? Y lamentablemente es así, pero no podemos decir, no, yo no lo acepto a este niño acá, yo lo acepto que sea por el nombre que es, no por lo que cambió. No podemos, pero sí trabajamos de otra forma. Sí. Mira, es un tema también complicado eso, porque involucra lo que es la ética. Y yo quiero ser bien honesto, hermanos. Dentro del mundo cristiano, por lo que yo he visto, y creo que ambos lados tienen sus razones bíblicas, ambas propuestas son válidas, o sea, bajo las dos ópticas que hay. En primer lugar, ser fiel a tus convicciones y perder en un proceso, e incluso algunos podrían decir, tomando el caso de Rahab, la ramera, que en ciertos casos conviene ceder o no sé si mentir en la palabra, pero a fin de glorificar a Dios con algo que trae un mayor beneficio. Entonces igual es un tema ético, que no lo vamos a resolver hoy día. Yo solamente les presento las dos miradas que yo he escuchado. Pero son temas complejos y contextuales que estamos lidiando, que tenemos que lidiar como cristianos. Pero también ahí va la crítica o la autocrítica de por qué estas instituciones están ideologizadas. ¿Por qué los cristianos no nos involucramos en eso? Porque perfectamente todas estas instituciones podrían haber estado o ser dirigidas, o que los trabajadores que estén ahí sean personas cristianas, que estén también comprometidos con eso y que quieran buscar redimir eso también, esa esfera. Entonces también está esa otra mirada. Juan Carlos. Me hizo recordar que hace 2 días, no sé si vieron la noticia, mataron a un chico en Estados Unidos. Kirk. Y él hablaba mucho del socialismo que está metiéndose en las universidades. Y nosotros como, bueno, ahora tenemos una ocasión importante para las votaciones. Yo creo que el cristiano se ha desentendido mucho del tema político, porque esto partió por un tema político y terminó en un tema cristiano. Que él reconocía y él quería ser vocero de la palabra de Cristo a los jóvenes, porque era muy controversial todo lo que estaba ocurriendo, el LGTB, tema de Israel, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que contraculturalmente nosotros, la iglesia se olvidó del mensaje cristiano dentro de la política. Yo creo que eso es importante también reforzar. Porque no es que nosotros vayamos a votar por un partido político, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es votar por un plan o ideología de las personas. Dentro de todas las locuras que hace Trump, yo no soy partidario de Trump ni nada, pero él tiene políticas de gobierno que son súper importantes. Él prohibió, así literalmente, como presidente de la República, prohibió el hecho de la operación extranjero en menores de edad. La prohibió. Porque habían estados que a los 9 años se podían operar a los 9 años, que estaba un niño de 9 años, por favor. Pero acá en Chile
se hacen operaciones en Valdivia mediante procesos judiciales, y eso está como muy tapado porque no se ha escuchado. Pero se hacen. A los 12 años a una niñita la convirtieron en hombre. Y no es el único caso, hay varios casos más. Pero eso es el documental que yo puedo decir que lo ocurre. Entonces yo creo que como cristianos se nos ha olvidado levantar la voz y trabajar en eso, porque de verdad, o sea, si uno piensa en la bizcocha que estamos viviendo, porque este cuestión ya no tiene patas ni cabeza, o sea, el desorden que hay es enorme. Claro, y yo creo que y a lo que yo les quiero invitar es a que pensemos entonces cuál es nuestro papel dentro de este desorden. ¿A qué somos llamados por Dios dentro de toda esta mezcolanza de ideas que andan dando vuelta ahí? Y eso es lo que yo busco y quiero que logremos con esta discusión, con esta conversación, de que nosotros como cristianos tenemos una labor, tenemos un mensaje que dar. Y estamos en un mundo que no quiere o que no acepta los principios de Dios. Y en ese sentido nuestras convicciones también tienen que estar claras. Buscar glorificar a Dios, buscar que su reino avance, que la gente pueda conocer, que la sociedad pueda conocer, que las estructuras de la sociedad estén influenciadas por los cristianos. Y como cristianos perdimos mucho tiempo, perdimos terreno en muchas áreas, en educación, en la psicología quizás, en política, y nos ganaron. Y ahora nos cuesta involucrarnos, nos cuesta tener cosas, pero fue porque la iglesia no se involucró. Creo que también parte de mi culpa que nos toca, porque uno no puede decir, a mí no me toca. Todos aquí somos culpables finalmente de quizás no haber tenido la convicción o la valentía o todo lo anterior en un discurso coherente, en ser consecuente, porque el cristiano hoy día yo creo que tiene claro esto, o sea, en el fondo de su corazón un cristiano verdadero lo sabe, lo cree, por supuesto que lo valida, pero ahí después el llevarlo a la práctica es donde probablemente la voz nos tiembla, porque nos encontramos con un mundo que por supuesto desvalida completamente esto, un mundo que no cree en Dios, porque nosotros mismos los cristianos hicimos que el mundo dejara de creer en Dios porque fuimos de un doble discurso. Decíamos creer una cosa y finalmente el cristiano terminaba haciendo otra muy distinta. Entonces al final no fuimos capaces de reflejar parte de la gloria de Dios o parte de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona cuando le conoce de verdad, cuando Dios de verdad transforma su corazón, nuestra vida de verdad cambia completamente y tiene un propósito distinto, tiene una motivación distinta, porque lo que decías al comienzo, lo que hacemos, no lo hacemos para agradar ni a nuestros jefes, ni a nuestros padres, ni en nuestro hogar, lo hacemos porque tenemos un temor a Dios y el temor en el buen sentido, porque yo temo a Dios y lo amo y lo quiero reverenciar y le quiero entregar lo mejor, es hasta en ese momento más personal, más oculto, quiero que todo lo que yo esté haciendo glorifique a Dios. Pero si no le amo de verdad, si no lo conozco de verdad, si no busco glorificarlo de verdad, difícilmente voy a reflejar eso al mundo. Y si no lo reflejo, obviamente seguimos perdiendo terreno como lo hemos ido perdiendo. Además, en esta dispersión de creyentes que tenemos hoy día, que nos denominamos de tantos nombres distintos, entonces, no, que este creyente, que este lo relativiza de esta otra manera, que no, que este, mira, parece que dejó este vacío por aquí, entonces ya, aquí me meto yo. Y si no me gustó este, vengo yo y digo, no, y ahora yo voy a crear una denominación distinta que va a permitir este otro vacío que dejó. No, la palabra de Dios es una, el mandato de Dios es uno. Y como bien dice la Nati, si en algún momento no nos acomoda o no nos gusta, de verdad, bueno, cada cual hará su reflexión personal, su revisión personal. Tendremos que pedirle perdón al Señor, pedirle que quizás Él nos haga sentir hacia dónde estamos apuntando, hacia dónde estamos caminando, qué es lo que estamos anhelando. Así es, hermanos. Estas cosas incomodan. Pero tienes que incomodar. Yo creo que es importante hacer ese ejercicio cada cierto tiempo como iglesia. Y pensar
a dónde estamos apuntando, hacia dónde estamos yendo, mirar hacia el pasado pero caminar hacia el futuro. Y si hemos estado haciendo las cosas mal, si las estamos haciendo mal, arrepentirnos y pedir al Señor que ponga en nuestro corazón ese deseo de que su reino se haga presente, como Él decía en la oración cuando enseñaba a orar. Trae tu reino, que se haga tu voluntad. Y eso debemos buscar. ¿Sí, Pablo? No solamente recalcar que el título que tú pusiste ahí, en definitiva, lo engloba todo. Siempre la luz del Evangelio siempre va a incomodar a las tinieblas, al pecado. Lo mismo que si uno llegara a una fiesta y prende la luz, apaga la música y dice todos ustedes están pecando, obviamente toda la gente se va a incomodar, se va a molestar. Eso hace el Evangelio, o sea, el pecado, ojalá que nadie le hable en contra de lo que está haciendo, y el Evangelio es eso, un pueblo contracultural, y eso nos ha llamado Cristo a hacer, a molestar. Y si no estamos haciendo, ahí es cuando debemos poner y preguntarnos y autoanalizarnos cómo estoy caminando, a la luz de qué palabra estoy caminando, que estoy siendo contracultural. Sí. Son muy buenas reflexiones las que hemos tenido hoy día, hermanos. ¿Sí? Así que pidámosle al Señor que Él ponga en nuestros corazones eso, de examinarnos, de ver cuáles son nuestras motivaciones, qué estamos haciendo, qué cosas hemos hecho mal, qué cosas no hemos hecho, y que nuestro deseo sea eso, de que el mundo conozca al Señor, de que el mundo rinda sus vidas al Señor. Y para eso es importante que nos involucremos como cristianos. No nos podemos quedar en las cuatro paredes. No podemos quedarnos con el culto dominical. Ya, a veces la gente piensa que eso es ser iglesia, cuando en realidad ser iglesia es más que eso. Es todo lo que hemos estado conversando. Es ser portador de un mensaje que incomoda, que es contracultural, que tiene que atender y atacar las distintas culturas, los distintos contextos, las distintas realidades, pero el mensaje uno. El mensaje uno. Y es el que tenemos que transmitir. Así que vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos bendiga y para que podamos continuar con nuestras actividades. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en donde hemos podido reflexionar en torno a tu reino, Señor, a lo que tú quieres, Señor, para tu pueblo. Tu palabra nos muestra, Señor, que estamos en un mundo caído, en un mundo que sufre las consecuencias y el dolor del pecado, Señor. Tu palabra también nos muestra de que tú te propusiste en ti mismo reunir todas las cosas, Señor. Enviaste a tu Hijo, murió por nuestros pecados y a través de su obra está reconciliando todas las cosas, Señor. Entendemos, Señor, que tu palabra nos muestra que somos llamados a ser ese pueblo, ese grupo de personas que está enviada a ser el portavoz de este mensaje, Señor. De esta palabra que transforma, esta palabra que cambia corazones, que cambia realidades, que cambia los sistemas, Señor. Y debemos reconocer que muchas veces esto nos incomoda, porque el mundo es hostil. El mundo, así como está, Señor, muchas veces nos complica aún más nuestro trabajo. Y eso nos lleva a depender de ti, a confiar primeramente en ti, a descansar en ti y entender de que tú eres soberano, de que tú estás por sobre todas las cosas y que tú gobiernas en cada área, Señor. Pero que eso no produzca una comodidad ni un relajo, Señor, sino por el contrario, que nos motive y que ponga ese deseo en nuestro corazón de ser iglesia, de ser ese pueblo que te anuncia, ese pueblo que confronta la idolatría, ese pueblo que confronta el individualismo, pero que es capaz de mostrar amor, que es capaz de redimir, que es capaz de amar al que está desprotegido, que es capaz de amar a aquel que está en rebeldía contra ti, Señor. A ese pueblo tú nos has llamado a pertenecer, Señor. Y te pedimos que tú pongas en nuestro corazón ese deseo y ese ánimo de servirte, con un corazón fiel y temeroso de ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.